Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, profesores, profesoras que nos acompañan de los diferentes países, de Colombia, de México, de Brasil, que en este momento se están conectando al conversatorio del día de hoy, enmarcado en lo que se ha denominado pedagogías solidarias, que nos permite estar en estos tiempos de confinamiento juntos y juntas para sobrellevar, para sobrevivir y para estar acompañándonos en estos momentos tan difíciles para nuestra sociedad. Es importante estos espacios porque en estos espacios nos permitimos ser y nos permitimos mostrar estar juntos y juntas. Este espacio viene siendo desarrollado por compañeros y compañeras de la licenciatura de Ciencias Sociales y del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Igualmente, le damos las bienvenidas pues a las personas, a los compañeros y compañeras que nos saludan desde Chiapas, México, que es, y de allá es nuestro gran invitado hoy. Hemos decidido invitar al doctor Martín Plasencia de la Universidad Autónoma de Chiapas, está ubicada en Chiapas, México, hacia el sur del país, junto a la frontera con Guatemala. Es un lugar, un territorio muy importante dentro de la cultura mexicana, además que tiene unas particularidades muy específicas. Dentro de eso es una tierra de migración, de paso de migrantes, y ha sido un estado con muchas diferencias sociales que se vienen trabajando no solamente por grupos sociales, sino también por la misma Universidad Autónoma de Chiapas. El profesor Martín Plasencia es profesor investigador de esta universidad y es doctor en desarrollo, aprendizaje y educación por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Él pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y en el día de hoy nos va a acompañar en un conversatorio que se denomina Prácticas Educativas en Contextos Rurales en Tiempos de COVID-19. En este conversatorio, la idea es que podamos ir planteando ideas, planteando preguntas dentro de este proceso. Igual nos está acompañando el día de hoy el profesor Robinson Piñeros de la licenciatura de Ciencias Sociales, el profesor Diego Pérez Trujillo del Departamento de Psicopedagogía y también que ahora se adscribe a la licenciatura de Ciencias Sociales. Entonces, esperamos que dentro de este espacio ir comentando para irlos leyendo y para ir configurando algunos trabajos que venimos haciendo juntos y que en este momento de pandemia y de la COVID-19 es importante consolidar desde cada una de nuestras áreas. Saludamos a Sander Palacios, que se encuentra en Chiapas, al profesor Jesús Curiel, que nos saluda desde Jalisco, desde la Universidad de Guadalajara, igual al profesor Eduardo Plazas, quien hace parte de nuestra casa de estudios de la Universidad Surcolombiana, de la Facultad de Educación, quien también trabaja educación rural y estamos también prestos a recibir todos los aportes que el profesor Plazas trae el día de hoy. Entonces, doy la bienvenida muy especial al profesor Martín, con el que estamos trabajando arduamente desde las geografías, desde los territorios, desde las infancias, las pedagogías y las didácticas en contextos diferenciados. Venimos con un trabajo latinoamericano entre diferentes países de nuestra región, dentro de eso la consolidación de un libro y otras actividades, como próximamente la movilidad, si la COVID-19 lo permite, la movilidad del profesor Plasencia a nuestra casa de estudios. Sea usted bienvenido, profesor. Reciba un grande abrazo de los países hermanos suramericanos y de todos nuestros países latinoamericanos que hoy nos encontramos unidos alrededor de estas pedagogías solidarias.
Pues muchas gracias, un abrazo fraternal también para todos. Creo que es un mensaje muy bonito de solidaridad y de apoyarnos en estos tiempos difíciles, complejos para interpretarlos, complejos para vivirlos en sí mismo. Entonces, pues reciban un saludo hasta Colombia de parte de Chiapas, México, y bueno, a los otros lugares donde nos están siguiendo. Agradezco especialmente al doctor Matusalam Pantevis por la invitación y a todo el grupo de trabajo de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. Bueno, el tema que un poco comentamos y que necesitamos dialogar dentro de tantos temas que hay que dialogar es el tema de qué está pasando con los procesos educativos en distintos ámbitos, ¿no? de la vida humana actualmente. Por esa parte decidimos pues elaborar una charla que va a ser una charla más bien reflexiva sobre las prácticas educativas en contextos rurales en tiempos de COVID. Partamos primero de esta situación, esta emergencia mundial donde nos deja. A finales del año 2019 se presenta la emergencia de un nuevo virus, un coronavirus, que pues todavía a mayo del 2020 no tenemos vacunas, por ejemplo, ni tratamientos eficaces para erradicarlo. Entonces, lo que se ha implementado para evitar alguna cuestión o alguna situación crítica de salud física mundial es hacer una cuestión de distanciamiento social. Se estima a que actualmente 1.8 mil millones de niños y niñas en el mundo no están yendo a la escuela y están en casa. Es decir, es una gran cantidad de infantes, por ejemplo, que están en casa en un tiempo en el que deberían de estar conviviendo, trabajando, disfrutando, aprendiendo en la escuela. Eso en sí mismo ya nos posiciona en una reflexión sobre lo que está sucediendo con toda esta cantidad de niñas y niños en las casas. Algo que tenemos que también traer a colación es que, aunque es una situación de pandemia y eso es compartido por todos los países a nivel mundial, esas preocupaciones, ese temor a lo que puede suceder, ciertamente no todos los estratos de la sociedad y no todos los países, no todas las regiones viven de manera similar esta circunstancia, porque eso depende de cuestiones estructurales de cómo está organizada la sociedad, de medios económicos, de sus sistemas sanitarios, hospitalarios, de atención, de sus sistemas educativos, de su tecnología. Es decir, depende de muchas condiciones para la forma en la que se está viviendo esta epidemia a nivel mundial. Algunos artículos ya de algunas reflexiones de personas que están reflexionando sobre este tema aluden a cómo, por ejemplo, los países que tienen más unas economías fuertes lo están abordando de cierta manera y sus medidas preventivas también les permiten adoptar ciertas estrategias, y en países pobres pues se enfrentan a situaciones de pensar cómo van a atender la situación primero de salud física. Entonces, pues estamos en esa disyuntiva de cómo pensar la pandemia con base en el contexto donde nos encontremos. Por mencionar algunos grupos vulnerables en este tiempo, están, por ejemplo, los discapacitados, aquellas personas que tienen problemas de salud previos, que se ha encontrado que las comorbilidades son un factor de riesgo muy importante. Si alguien tiene una enfermedad previa, puede ser que tenga más propensión a tener complicaciones que pueden desencadenar incluso la muerte. También otros grupos vulnerables son los presos, las comunidades indígenas y rurales, que en esta parte nos vamos a centrar más en la charla, personas en indigencia, personas que viven solas,
la pobreza en general, los que están en circunstancias de pobreza, los trabajadores informales o atípicos, que en México arriba del 60% es de este tipo de trabajadores, entonces es una situación bastante crítica en términos de economía. Habitantes de zonas en los sistemas de salud deficientes. México es un país, como muchos de nuestros países latinoamericanos, que tiene una distribución inequitativa de los recursos. Por lo tanto, hay ciudades altamente equipadas y hay zonas que carecen de los servicios básicos. Entonces, sí hay una distancia muy grande entre haber nacido en un sitio y haber nacido en otro sitio. Es decir, una cuestión de geografía, de territorio, es distinta para cómo puede enfrentar una situación crítica como esta. Otros grupos vulnerables son las infancias trabajadoras, por ejemplo, y todas las personas que tienen un desamparo de sistemas de salud. No todas las personas tienen cobertura universal de salud, aunque está prevista en convenciones de derechos, no todos tienen esa posibilidad. En México, un tema muy importante era la ruralidad. Hacia 1950, aproximadamente el 60%, cercano al 60% de la población en el país era rural. Actualmente está cerca del 22%. Es decir, hubo un movimiento demográfico muy importante hacia las zonas urbanas. Es decir, hay megaciudades, como ustedes lo habrán observado, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, son ciudades que son muy grandes. Y para definir la ruralidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país, que es el que lleva los datos estadísticos de los más robustos del país, define la ruralidad como que está compuesta cuando hay 2.500 personas o menos, se considera que es una población rural. Cuando son más, ya se considera población urbana, aunque hay mucha discusión en ese aspecto, ¿no? Porque hay otras metodologías que podrían establecer que una ciudad de 15,000 personas tiene características similares a las de una población rural. Pero bueno, esa es la definición que hace el instituto. Ahora, la charla que estamos haciendo hoy, que estamos teniendo, es sobre prácticas educativas en contextos rurales. Entonces uno podría pensar que la charla va a girar en torno a saber cuáles son esas prácticas educativas que se están llevando a cabo en los ámbitos rurales. Pues bueno, primera premisa de esto es que se desconocen las prácticas que se están desarrollando en los ámbitos rurales. Es decir, esta idea de que sabemos qué sucede en estos tiempos es una idea falsa, porque tenemos poco conocimiento de cómo los diversos grupos en su diversidad están teniendo este enfrentamiento de la pandemia. Por tanto, aunque el título es así, prácticas educativas, en realidad es para reflexionar lo que está sucediendo en estos ámbitos. Es decir, cómo organizan la actividad académica, cómo se organiza a nivel escolar, al nivel de los sistemas educativos nacionales, provinciales, cómo está organizado por los directivos y profesores de las escuelas, en casa, qué es lo que sucede, los niños y las niñas ya en la práctica cotidiana, qué es lo que están haciendo. Eso tenemos poco conocimiento. Lo que sabemos es que hay una disrupción, una interrupción de las rutinas que venían haciendo niñas y niños. Estoy enfocando más la charla sobre este grupo de edad, pero podría extenderse a otros, ¿no? En el que hay una ruptura de la rutina. ¿Qué significa esto en la vida de niñas y niños? Bueno, significa que tenían ciertos horarios establecidos en los que podrían compartir con otras personas, en este caso compañeros de clase, y ya no lo están haciendo. Veían a sus profesores, tenían una tutoría más o menos continua, presencial, y ahora eso se propone que sea de manera virtual. Tenían ciertos espacios, por ejemplo, los recreos o los recesos escolares,
que son espacios diseñados en las escuelas específicamente para la convivencia, para comer, para convivir juntos. Eso se está modificando y se está trasladando hacia las casas. En este aspecto, entonces, las desigualdades estructurales, es decir, esas desigualdades que ya estaban ahí previas a la pandemia, ahora con la pandemia están siendo muy visibles. Por ejemplo, las poblaciones rurales e indígenas, algo que es muy evidente, al menos lo es para México, es que no cuentan con los recursos, por ejemplo, telemáticos, de telecomunicaciones para entablar aspectos como los que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? No tienen internet, no tienen dispositivos para seguir charlas de este tipo como las que estamos teniendo. Es decir, hay muchas dificultades para que esto ocurra. Además, otro aspecto es que digamos, los profesores en su formación, no todos llevaron una formación prevista para ese tipo de contingencias. Entonces, los profesores, al igual que los padres y los niños, muchos de ellos también nos estamos enfrentando a cómo hacer y cómo resolver este tema de garantizar la educación formal a través de estos medios. Una parte, al menos en México, que es de las más vulnerables, es el sector indígena, el sector, las etnias indígenas, sectores rurales, aunque son poblacionalmente son menos que las zonas rurales, también sus sistemas de seguridad en cuestión de salud, su cuestión hospitalaria, de atención, de especialistas en el área también es menos. O no hay, o son muy deficientes. Por lo tanto, vivir la pandemia en un sector rural se puede volver algo muy, muy complejo. En México, la Secretaría de Educación Pública, que es una entidad normativa, es la que lleva la parte normativa de la educación en el país, estableció un programa que pretende que se trabaje desde casa, ¿no? Es aprender desde casa y este programa, pues, auxiliado de la televisión y auxiliado de plataformas como YouTube, permite que las niñas y los niños den seguimiento a contenidos escolares y a partir de ahí generen cierta actividad. Este punto también no conocemos qué tan funcional está siendo para niñas y niños dar seguimiento del tipo formal en plataformas de este tipo. Porque si bien los niños y las niñas cotidianamente puede que vean televisión, sus fines por los que ven televisión o están ahí son otros, generalmente más de entretenimiento. Entonces, ¿cómo hacen uso de estos medios ya para fines de educación formal? Entonces, este programa creado por el gobierno para aprender en casa, pues todavía está como, digamos, está implementándose, pero necesitamos conocer más qué es lo que está sucediendo en los contextos particulares de cada niña o cada niño. Por ejemplo, en México, 7 millones de niñas y niños y adolescentes pertenecen a 188,000 localidades rurales, es decir, el 25%, 26% de niñas y niños del país están ubicados en zonas rurales. Ya se ha indagado que hay una desigualdad, una inequidad estructural en el país para este sector. Particularmente los sectores rurales e indígenas son sectores, son poblaciones, son personas que han estado relegadas de los sistemas formales de salud, de educación. Lo que se propone, digamos, o las investigaciones lo que han estado como tomando en cuenta o poniendo a discusiones cómo se puede hacer diseños curriculares, por ejemplo, desde el territorio.
desde las prácticas culturales, desde la comprensión de cómo es el entorno donde está el niño y la niña, desde los materiales que tiene y de la profundidad con la que pudieran abordarse ciertos elementos si se incluyeran las cosmovisiones particulares de los pueblos, ¿no? Entonces, México es un país multidiverso. Uso esa palabra multidiverso para enfatizar la diversidad de diversidades, si se me permite el término. Las hay lingüísticas, las hay económicas, geográficas, climatológicas. Entonces es una cuestión bastante diversa. Y hubo un tiempo a principios del siglo XX que la intención de las autoridades educativas en ese tiempo era promover la castellanización y hacer una cuestión homogénea de que la educación fuera para todos. Aunque en principio es interesante que se buscara un derecho a la educación para todos, en realidad lo que se tendió a hacer es que todas las poblaciones, todo el sistema tenía que tener los mismos contenidos, las mismas formas de aprender, y se privilegió el castellano como vehículo para el aprendizaje, y eso desestimó mucho las cuestiones locales, las cuestiones de la lengua. Ya en nuestro país ahora ya está reconocimiento de las lenguas nacionales, ¿no? De todas las lenguas que tenemos en el país, 68, que ya tienen presencia en la legislación. Sin embargo, todavía falta que se generen materiales y políticas más enfocadas, dirigidas a este tipo de población. Otro elemento más es, por ejemplo, que esta situación de la pandemia lo que ha enfatizado son carencias que ya estaban visibles, como lo comenté hace un momento. Por lo tanto, las poblaciones que estaban en vulnerabilidad o que eran vulneradas por otras estructuras de la sociedad, ahora con la pandemia se exacerba y es más visible, es más identificable. Por ejemplo, aunque niños vayan al mismo salón, a la misma aula, en clase, esta situación pone en relieve los recursos, por ejemplo, familiares que tiene cada uno de esos niños para trabajar desde casa. Entonces, aunque los niños quieran trabajar desde casa, los recursos físicos, tecnológicos disponibles sí son muy importantes. Adicionalmente, también hay niños que son hijas de madres que trabajan, y hay otros que el confinamiento lo están viviendo con su padre y su madre, en familia. Esta también demarca muchas distancias entre los diferentes tipos de formas en que se está viviendo la pandemia. Por tanto, bueno, y ya para un poco dejar aquí la discusión, es pues nada más comentar que en realidad la práctica educativa que se está desarrollando es una práctica de la cual requerimos mayor conocimiento científico, social de lo que está sucediendo, y qué desafíos plantea desde mi punto de vista para la educación formal en estos contextos rurales. Uno es el derecho a recibir la misma información de protección que el resto de niños y niñas. Aunque poblacionalmente, demográficamente es menor que las zonas urbanas, tienen el derecho a recibir esta información de manera confiable, eficiente, honesta, científica. Demanda para el sistema educativo plantearse metodologías de atención considerando la ineludible desigualdad. Es decir, esto pone en alerta al sistema educativo general cómo hacer, cómo resolver, aunque es un tema bastante gordo, bastante complejo, cómo hacer para que se diseñen estrategias, currículum, formas para atender esta diversidad. Luego, la formación docente va a requerir también una modificación, y cómo se va a hacer esta integración de trabajar desde casa o trabajar con medios de este tipo telemáticos, incluyendo a todos.
o sea, que no sea una cuestión de exclusión y solamente los privilegiados puedan acceder a una educación formal. También el Estado mismo tendría que prever la garantía de servicios de conectividad, por ejemplo, de internet, telefonía para todo el país, para que eso no sea como un impedimento en sí mismo. Tendríamos que investigar cómo se hace una retroalimentación efectiva, es decir, aunque los niños vean los programas, ya sea en televisión o en YouTube o en otras plataformas, ¿qué se hace con esa información? Es decir, el niño está aprendiendo. ¿Qué sabemos de eso? Tendríamos que adentrarnos para conocer más esas circunstancias. Y finalmente, si la educación comienza a plantearse más de forma virtual, ¿cómo resolver? O si sería necesario resolver la presencialidad, es decir, el contacto físico cara a cara. Niñas y niños, y con esto voy a cerrar, en un ejercicio interesante de la Secretaría de Salud, plantearon preguntas al subsecretario de Promoción de la Salud sobre qué preocupaciones, temores, inquietudes tienen respecto al COVID. Y algunos de ellos expresan directamente su temor de no ver a sus amigos o su necesidad de salir a jugar, de ver a sus amigos, de convivir, de estar con su maestro o maestra. Entonces, ¿cómo poder resolver como sociedad y como sistemas educativos y nosotros desde nuestra práctica este tipo de asuntos? Bueno, ¿qué opinan? Bueno, en esta parte de la intervención del profesor Martín, hay unas cuestiones que me gustaría puntualizar, que él muy bien ha traído y sobre todo para nosotros que somos formadores de formadores y para los estudiantes que se encuentran hoy conectados desde las diferentes áreas, que tenemos que entender. El profesor Martín habla sobre tener una diferencia entre lo rural y lo urbano, que hay un alto desconocimiento de los diversos grupos desde su misma diversidad y marca algo muy puntual y se me hace un concepto para subrayar, ver la diversidad de diversidades que existen. Que tenemos que tener en cuenta esa modificación de los espacios o lugares, que antes estábamos en otro espacio y ahora estamos en uno diferenciado, que las desigualdades que antes estaban latentes se están acentuando, que necesitamos un diagnóstico claro de esas necesidades y que no es lo mismo, y hago énfasis en esto, vivir la pandemia en un sector rural, ¿sí? Porque allí se puede volver un poco más complejo, ¿sí? Entonces el reto y la invitación que hace el profesor Plasencia y que venimos nosotros haciendo también desde Pedagogías Solidarias es a eso, a reconstruirnos, a repensarnos, ¿sí? Como sujetos, como esos sujetos formativos. Y dentro de las preguntas que hemos planteado en los diferentes grupos de discusión, en las diferentes asignaturas, hay algunas que remiten a qué aspectos formativos deben contemplar los maestros y maestras para la enseñanza en esa nueva escuela, si se podría decir, ¿no? Es una actividad reflexiva que estamos invitando a todos y todas para construir. Entonces, ahí con ese breve resumen, dejo al profesor Robinson que quiera hacer unas reflexiones al respecto. Buenas tardes a todos los participantes de este conversatorio. Agradezco las palabras del profesor que nos acompaña el día de hoy. Es interesante ver cómo esa ruralidad de México también es cercana, ¿cierto? A pesar que la diversidad o la diferencia que podríamos encontrar en poblaciones indígenas, poblaciones afro y demás, en el caso mexicano pueden ser muy particulares. Vemos que en algunos casos estamos en unas ruralidades similares, ¿no? Es decir, en esa ruralidad que vive unas desigualdades profundas que el COVID
viene no solo a desnudar, como algunos analistas lo dicen, ¿no? Vino a desnudar muchas desigualdades, ¿cierto? A mí me gustaría, pues, digamos, a partir de las palabras que el profesor hace, resaltar algo, y es que en lo rural, digamos, habría dos cosas. Primero, la distancia física que se vive en las ciudades es diferente, ¿cierto? Y esto lo hace, digamos, un lugar cual ha sido, que tiene una barrera epidemiológica. Entonces, muchas personas desde las ciudades se están volviendo al campo. En el caso colombiano, hemos visto que algunas familias van a sus casas de campo a descansar y a pasar la cuarentena, y otras están volviendo a encontrarse con sus familias, con origen campesino, porque huyen pues, de la pandemia, ¿cierto? Y esto, pues, digamos que también se vuelve un factor de riesgo para quien vive en el campo, porque la pandemia, si bien esa barrera epidemiológica que hay entre campo y ciudad, pareciera que existe, se empieza a romper. Y la vulnerabilidad de quien vive en el campo viene a ser mayor, porque ya venimos hablando, y por todas las dificultades de atención del sistema de salud que tienen por distancia, por tiempos y demás, ¿cierto? Eso me parece que puede ser también un tema interesante, cómo la separación campo-ciudad acaba siendo particular en el caso de la pandemia, y los factores de riesgo en algunas poblaciones se elevan por el retorno de personas que están en la ciudad, sea por descanso o sea por reencuentro familiar. Lo otro que también es particular, o, digamos, en el caso mexicano, y que he venido siguiendo un poco, es el tema que las grandes cosechas, los cultivos no paran. Los jornaleros transnacionales que van a recoger las cosechas de naranja en Estados Unidos, o van a recoger cosechas a Canadá, por la pandemia, por los cuidados que tienen estos países, no serían llevados. Y vemos cómo lo que se ha hecho es continuar con esas migraciones, y allí esas migraciones no son solo los trabajadores o jornaleros que van en algunos casos. En el proceso migratorio van también sus familias, sus niños y demás. Entonces, también allí aparecen formas de escolarización que también más o menos conocemos, son escolarizaciones migrantes, ¿cierto? No sé si está escuchando bien. Esa es importante. Aló, es que tienes mucha interferencia en este momento y creo que estamos ahí como experimentando una falla contigo. Ok, doy paso y en cuanto se arregle mi señal, vuelvo con otra intervención. La pongo en el chat. Listo, póngala en el chat y yo la leo. Hay dos intervenciones, profesor Martín, para que junto con lo que pudimos escuchar del profesor Robin, está el profesor Facundo Corbalán, él nos acompaña de Rosario, Argentina. Él dice, ¿cómo ha sido leída por parte de las poblaciones rurales esta pandemia? ¿Como algo grave? ¿Como un problema ajeno? Y en relación a esto, ¿cómo han tomado las medidas de cuidado? Eso es una pregunta que nos plantea Facu en este momento para ti, Martín. Entonces... Sí, bueno, creo que sería difícil generalizar cómo el país, en el que les comentaba que es diverso, aunque hay zonas rurales, depende la zona del país, ¿no? Ha habido, hay como una especie de mito de que las comunidades indígenas, por ejemplo, no aceptan esto como si el fenómeno no fuera cierto. Pero la verdad es que las mismas comunidades indígenas han mostrado su preocupación de que no están recibiendo información suficiente y el tratamiento equitativo igual que otros sitios respecto a la pandemia. Entonces,
ya sí se asume como un problema que es externo, pero que también les afecta directamente. Entonces, no están ajenos al problema. Más bien la preocupación es de si llega el virus, cómo lo van a contener en una situación en la que están. Es decir, conocen y tienen el diagnóstico de que la comunidad no tiene los medios suficientes para enfrentar cuando la enfermedad sea así, digamos. Hay otros aspectos de la misma ruralidad, por ejemplo, conviven más, los niños tienen oportunidad de salir más que en las ciudades. La ciudad misma, como comentaba el profesor Robinson, tiene ciertos esquemas de confinamiento y ciertos límites. En la parte rural hay más libertad de salir, de jugar, por ejemplo, de parte de los niños. Sin embargo, esto también los expone a una situación de que si llega el contagio pudieran agravarse seriamente su situación. Quizá no puedo completar completamente, no puedo hacer la respuesta completa porque hay diversidad de opiniones y ha habido en el país, por ejemplo, comunidades que definitivamente cierran como si pusieran una barrera, una frontera que no dejan entrar a nadie que no sea de la comunidad. Es decir, a externos no los dejan, ¿no? Hay otras comunidades que incluso tienen programadas fiestas patronales, fiestas religiosas, y las han ejecutado, no obstante a que las recomendaciones sanitarias son que no haya contactos. Entonces, es un país que representa muchos fenómenos simultáneos, diversos. Bueno, el profesor Eduardo Plazas, que nos acompaña pues desde nuestra casa de estudios, desde la Universidad Surcolombiana, él tiene dos cuestiones al respecto. Una es que si existe un modelo educativo con políticas, recursos y proyectos claros para la ruralidad mexicana, y si se tiene algún tipo de flexibilidad y adecuaciones para la educación rural a partir del momento en el que estamos pasando, ¿no? Del momento de la pandemia. Esas son dos cuestiones que plantea nuestro profesor. Sí, en México hay una modalidad escolar que son las escuelas multigrado. Quizá las hay también en Colombia, en otros lugares de Latinoamérica. Pues este tipo de educación de escuelas en el país es muy elevado. Cerca del 50% de las escuelas a nivel nacional tienen esta conformación. Para ello, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, ha diseñado materiales para ese tipo de atención. Es decir, es una atención en la que se da atención a grupos diversos, principalmente en cuestiones de edades y de grupos escolares. Un mismo profesor, pues, es profesor de niños de 6 años y niños de 11, 12 años en un mismo local. Entonces, hay todo un programa que está en revisión de formación de personas para que atiendan este tipo de modalidades. Hay una característica interesante. En ese tipo de modalidades se acepta que egresados de bachillerato, de preparatoria, con una capacitación rápida, se hagan como acompañantes de los niños en estos procesos. Es decir, esto es interesante porque no son profesores formados como tal, sino que son líderes comunitarios, le llaman, para la atención de los niños en estas aulas. Entonces se generan currículum, materiales específicos para atención de ese tipo. Creo que también está la cuestión intercultural, bilingüe, que pretende que desarrollo de materiales y esquemas para que los niños y las niñas aprendan en su propia lengua, aunque este aspecto está menos desarrollado que el resto porque el entendimiento de lo que es la diversidad lingüística pues no ha cuajado del todo en los currículums.
El profesor Robinson plantea también una pregunta, dice, ¿en México existe alguna modalidad escolar para recibir a los hijos de los jornaleros rurales que migran por temporadas a lugares de cosecha? Sí, existe esa modalidad también, que son escuelas que atienden a niñas y niños migrantes. Hay menos estudios sobre este tipo de escuelas y no existen. Un dato curioso, por ejemplo, es que en Chiapas no existe esta modalidad, siendo que Chiapas es la frontera total con el resto de Centroamérica, de Latinoamérica, es decir, y no hay una escuela de este tipo. Entonces, las hay, pero creo que no lo suficiente. Bueno, ¿alguna persona tiene algún tipo de reflexión, de pregunta al respecto que nos ayude a continuar dando luces en este proceso que estamos pasando, sobre todo en este proceso de COVID-19? El profesor Eduardo Plazas dice, ¿cómo está contratado el maestro rural mexicano? ¿Se ha preparado o formado para atender el distanciamiento social y garantizar la calidad educativa? Creo que es bastante compleja y tiene varios apartados esa pregunta. Primero, las contrataciones, hubo modificaciones en las leyes laborales últimamente, entonces el concepto de plaza que antes se tenía, en el que un normalista, alguien que estudia para ser profesor, al egreso tenía una plaza automática de trabajo, eso ya se modificó. Hay mucha incertidumbre, hay muchos problemas de informalidad en la cuestión de contratación de profesores. Particularmente en el contexto de Chiapas, hay muchos profesores que no reciben sus pagos justos y en los términos de los tiempos que debieran recibirlos. Entonces, hay modalidades como estos asesores comunitarios, los que les comentaba del CONAFE, que ellos más bien el concepto a través de lo que les pagan en realidad no lo consideran pago, lo consideran como una beca. Entonces les dan un apoyo, un estímulo, que no lo consideran como pago, sino como estímulo, y después eso les ayuda también para becarlos y que estudien la universidad posteriormente. Sobre el tema de si recibieron las capacitaciones suficientes para la sana distancia y todo esto, no considero que haya sido así, y creo que ni para las zonas urbanas ha sido así. Fue tan estrepitoso que hay recomendaciones desde la Secretaría de Educación Pública a nivel formal o Secretaría de Salud, hay documentación sobre eso, pero no capacitaciones específicas y universales, por decirlo así. Bueno, al respecto, la compañera María Janet, que ella es colombiana, pero en este momento está cursando su doctorado allá en esas bellas tierras chiapanecas, nos hace una reflexión y una pregunta, obviamente. Dice, en países como México y Colombia, la pandemia ha llevado a replantear las estrategias pedagógicas desde el uso de las tecnologías. Sin embargo, es evidente que los y las maestras nos estemos formando para el trabajo pedagógico desde la virtualidad. A esto se suman las dificultades de acceso a la red y las tecnologías, en especial en zonas rurales. Pregunta la profesora María Janet, ¿cómo pensar estrategias pedagógicas que no continúen fortaleciendo las carencias entre las experiencias educativas de los niños y las niñas de las zonas rurales urbanas? Y podríamos volver a pensar en la educación por radio como la experiencia de Radio Sutatensa en las zonas rurales colombianas. Profesor Martín, y para las personas que nos acompañan de otros países, Radio Sutatensa es una radio icónica en la cual fueron formadas muchas personas en nuestro país, muchos de nuestros padres, abuelos, tíos fueron formados, incluso yo llegué a escuchar algunos cursos por
por esta radio sutatensa. Entonces, la profesora María Janet está planteando esas dos preguntas. Bueno, de antemano que me parece una pregunta muy retadora, desafiante, porque precisamente estamos en ese tema. Sí, efectivamente ha replanteado el tema de la práctica educativa en general y de las estrategias pedagógicas, precisamente en sitios donde no se cuentan con todos los recursos para llevarlas a cabo. Por ejemplo, el llevar a cabo algo en televisión, pareciera que la televisión es algo universal, pero para eso requieren el aparato, requieren la señal, requieren la disposición de tiempo y requieren la compañía de alguien que les ayude a ver lo que están viendo. Es decir, la figura del profesor no desaparece, y creo que en esta parte de formar en la virtualidad no se ha completado ese proceso formativo, al menos en los centros de enseñanza para profesores, de formación de profesores en el país, no se ha hecho un perfil con estas características. Por lo tanto, se tienen que estar resolviendo, o se están resolviendo en los modos y medios que los profesores y las profesoras quieren. Y yo creo que plantearse la posibilidad de otro tipo de metodologías, otro tipo de medios, como esta radio, que gracias por compartirla, podría ser, ¿no? Es decir, hemos sabido que la actividad narrativa es bastante interesante. La profesora la que hizo la pregunta realmente la hizo mi amigo Edwin. ¿Perdón? ¿Aló? Bueno, creí que alguien quería comentar algo. No, pero dale. Entonces, también comenta sobre lo de la telesecundaria. También en México hay este modelo de telesecundaria o telebachillerato, que ya usaban medios como a distancia. Sin embargo, no se ha completado el modelo de tal forma que se garantiza que sean eficaces. Los telebachilleratos y las telesecundarias, en las evaluaciones nacionales, siempre terminan con resultados más bajos que otro tipo de modalidades. Entonces, sí vale la pena como pensar mucho en cómo podemos trabajar ese tema de la formación de profesores pensando en la virtualidad. Erróneamente creo que desarrollamos nuestra idea de que ya entramos a una era digital y que solamente por usar redes sociales y hacer algunas cosas en internet, que ya estábamos capacitados para trabajar, pero nos dimos cuenta que no, que en realidad nuestras habilidades como docentes en su forma virtual son muy distintas a las que haríamos de forma presencial. Estoy leyendo una pregunta. Creo que va a intervenir el profesor Diego en este momento. Perdón, sí. Profesor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, profesor Plasencia? Digamos, es un placer compartir con usted, con los invitados, con el profe Robin, con todas las personas que confluyen en este momento en Facebook. Y pues importante también resaltar estas iniciativas del programa de licenciatura en Ciencias Sociales, pues por supuesto auspiciadas por nuestra Universidad Surcolombiana dentro de una estrategia que se ha querido denominar de pedagogías solidarias, ¿no? Y que intenta fundamentalmente establecer pues diálogos, puentes, caminos para construir conjuntamente otras visiones. Celebramos contar con usted, profesor. Muy interesantes sus planteamientos, y pues también es muy importante empezar a pensar en las aproximaciones y en los acumulados que en términos de educación rural hemos logrado conjuntamente. Digamos, nuestros países tienen situaciones muy similares, condiciones geográficas muy similares, un panorama de diversidad muy similar, y pues eso nos hace pensar incluso metodológicamente que compartimos muchísimas líneas de acción, como cuando usted menciona, por ejemplo, la educación multinivel. Aquí nosotros la denominamos escuela nueva. Yo quisiera fundamentalmente referirme a dos aspectos elementales, ¿no? El primero es, en primera instancia,
el asunto de la dispersión, ¿no? El asunto de la dispersión en términos de lo que significa el servicio educativo colombiano. Y fundamentalmente, y en segundo lugar, pues también señalar cómo las políticas educativas que se piensan para el sector rural, digamos que están diseñadas por los centros de poder, ¿no? Y en estos centros de poder, digamos, se generaliza, no se reconocen los matices y pues se recae y se incurre, digamos, en unas visiones pues que no tienen aplicabilidad en los contextos rurales. Eso se presenta, digamos, en este momento, fundamentalmente cuando enfrentamos en todo el ámbito del territorio nacional esta crisis por la pandemia. Para darle un poquito más de forma a esta discusión sobre la dispersión, pues me gustaría compartir algunas cifras, ¿no? Y pues también generar, digamos, un contexto y una aproximación un poco más puntual desde la investigación a lo que significa la educación rural en Colombia. Primero que nada, pues en educación rural, la matrícula de 2018, según un estudio de la Fundación Compartir, advertía que teníamos matriculados 1.969.969 niños. Esos niños fundamentalmente se ubican en aproximadamente 35.949 instituciones rurales o sedes rurales mejor. Eso pues habla de un 67.5% del total de las sedes que tiene Colombia. De esas, pues, como lo dije anteriormente, 35.949 están ubicadas en el sector rural, siendo un 67.5%, y 17.346 sedes educativas en el sector urbano. Esto no quiere decir, por supuesto, que la población de estudiantes de nuestro país se encuentre en el sector rural. Se concentra en el sector urbano, pero, digamos, por efectos de la dispersión, las sedes están mayormente ubicadas dentro de las comunidades rurales, ¿no? Esto para señalar alguna información. Las sedes rurales en Colombia, más que nada, ofrecen el servicio educativo en básica primaria y pues preescolar, que comprenden desde el grado, bueno, de educación inicial, un grado obligatorio, y los 5 grados de educación básica primaria. Para hablar de una cifra más puntual, de las 35.949 sedes rurales, este es el 67.5%, digamos que el 46.6% ofrece educación básica primaria. Preescolar de este número lo ofrecen el 37.5% y secundaria el 8.4% y la media el 5.1%. Digamos que la mayor preocupación se encuentra también pensando en el fortalecimiento integral de los procesos educativos y digamos como también una ausencia de políticas puntuales que promuevan la educación para adultos. Podríamos señalar que las sedes de la ruralidad solo ofrecen programas de educación por ciclos en un 2.4%, ¿no? Esto es, digamos, para hablar de un panorama. Ahora, si nos referimos a la otra condición importante, aparte de la infraestructura, que es la que acabo de mencionar, para hablar de la dispersión en términos de la prestación del servicio, pues también tenemos que referirnos al capital humano, a los docentes, ¿no? Y podríamos decir sobre esto que, digamos, de los 309.889 docentes adscritos, digamos, al servicio público educativo, a lo que nosotros denominamos el magisterio, el 34% se encuentran en la zona rural. Esto es alrededor de 106.679 profesores. Y en el sector urbano se encuentra concentrado el 64% de los docentes dentro de esta cantidad de 309.000. Para hablar un poco más de la situación que, digamos, inicia fundamentalmente el 30 de marzo, cuando el Ministerio de Educación Nacional, digamos, advierte esta situación de pandemia y entra a reformularse las prácticas, digamos, abriendo un margen para un receso escolar, digamos, se pide a los docentes rurales, después de este receso, hacer trabajo virtual.
de alguna manera se pide hacer trabajo virtual en las mismas condiciones en las que lo hacen las instituciones urbanas. Y esto muestra fundamentalmente, digamos, cómo estos centros de poder desde donde se administra el servicio educativo desconocen totalmente los matices de estos sectores y recaen en generalizaciones, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, para efectos de las pruebas censales y para las pruebas, digamos, diagnósticas y las pruebas formativas que de alguna manera evalúan el performance o de alguna manera evalúan el sistema en su integralidad. Tenemos que para el sector rural y para el sector urbano las pruebas representan las mismas. Y para dar un ejemplo más puntual, conversando con algunos profesores en el evento que organizó la Universidad Surcolombiana de la mano del programa de Ciencias Sociales sobre ruralidad en el año anterior, algunas de las preguntas que se les formulaban a los estudiantes del sector rural tenían que ver con experiencias relacionadas, por ejemplo, con una visita al centro comercial. Y nosotros decíamos, bueno, esto la verdad no tiene presentación y digamos que sí nos advierte pues esa visión, digamos, generalizada que tienen las élites que piensan en el servicio educativo como si todo fuera igual, sin considerar las particularidades, ¿no? Aparte de esta situación en la que entramos desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril, posteriormente se pide a los docentes una planeación para efectos pues de lo que va a significar, digamos, la continuidad de la prestación del servicio educativo, hablando fundamentalmente del sector rural. Y tenemos que tener en cuenta otras condiciones que nos advierte un estudio de la Fundación Compartir, que dice que el 48% del total de los docentes de la educación rural, de cerca de 106.679, reconoce no tener habilidades tecnológicas y tampoco, digamos, técnicas para integrar los dispositivos móviles a la enseñanza, como se piensa que se puede hacer en el sector urbano. Y adicionalmente, también estas élites o digamos las personas o los tecnócratas que piensan en el servicio educativo ignoran cifras que produce incluso el Departamento Nacional de Estadística, que advierten que solo en el sector rural el 9.4 de los hogares cuenta con computadores de mesa, tablets o portátiles para poder gestionar este tipo de actividades. Digamos que este panorama pues resulta ser un tanto desalentador, el olvido histórico de la institucionalidad y la ausencia de unas políticas más asertivas construidas de la mano con las comunidades y con los docentes que, digamos, confluyen en los sectores rurales, hacen que estas formas de entender la educación en este contexto pues sean totalmente, digamos, desorbitadas, ¿no? Y, pues, por supuesto, esta situación se traslada a la frustración que sienten los docentes que trabajan con ahínco, con tesón, que se esfuerzan y, pues, que significan, de alguna manera, la primera línea de contención contra la inequidad y contra la exclusión que caracteriza, pues, nuestro país durante su historia republicana. Para referirme a otro último aspecto y para cerrar, también tenemos un reto enorme, digamos, desde el ejercicio de formación para los futuros docentes y licenciados en lo que significa el ámbito de la ruralidad y las habilidades que deben de alguna manera adquirir los futuros profesionales en este contexto, ya que persistimos en la visión de urbe que los que nos hemos formado en universidad adquirimos, y cuando vamos a digamos, desarrollar nuestras prácticas en este sector, pues nos encontramos con realidades que nos superan y que posteriormente se convierten en frustraciones. Queremos urbanizar el escenario rural, ¿no? Y queremos que ese escenario en el cual impactamos y en el que seguramente somos los únicos representantes de la institucionalidad se parezca cada vez más a nuestro hogar, a nuestras pequeñas ciudades o a las ciudades grandes, y no buscamos otras fórmulas de aproximación para estrechar, digamos, esos vínculos con las comunidades,
pues que nos permitan mejorar estos procesos educativos. Esta era, digamos, como la reflexión que quería compartir. Celebro que podamos discutir estos temas en este espacio y pues compartir con usted, profesor Plasencia, en este ámbito, digamos, interactivo, pues que nos propone hoy el profesor Matusalán y la licenciatura en Ciencias Sociales. Muchas gracias. Martín, no sé si quieres acotar alguna otra cuestión. Bueno, este tema de la dispersión creo que es interesante y sobre todo esta parte que comenta de cómo los guetos de poder o este sentido hegemónico de hacer un solo sistema unitario, evaluable de manera generalizada y estandarizado, pues ha sido una visión como sistemática en las formas de entender el sistema educativo nacional. Como comenta Raúl Vázquez, el profesor, que la educación en México, la educación rural ha siempre estado desplazada u olvidada, porque precisamente se pretende que se vayan como hacia modelos más urbanos. Angélica Romero pone un apunte interesante de que, por ejemplo, Canal 11 es un canal en el país público. A través de ese canal y EduSat se están transmitiendo este programa de Aprende en Casa. Sin embargo, no llega a todos los sitios esta transmisión. Por lo tanto, coincido en que, bueno, ¿qué medios tiene un profesor rural en el que las condiciones no se lo prestan? Porque él mismo no las tiene o porque los niños y las niñas y los padres con los que están no tienen esos medios. En el caso de las escuelas multigrado, a veces hay familias que tienen niños en 3 grados distintos y el profesor debe enviarles actividades a los 3 y a veces se los envía a través de redes sociales a la mamá y la mamá tiene que dárselo a los niños. ¿Quién los retroalimenta? ¿Quién los acompaña para la realización de esas actividades? Es decir, pareciera como que los niños deben hacer tareas, pero por el simple hecho de hacerlas, sin una supervisión muy clara. Entonces, por esa parte me parece interesante. Y cierro este comentario que hacía el profesor. En México, particularmente en Chiapas, hace unos años, crearon un concepto que le llamaban ciudad rural. ¿Qué pretendían? Pues tal como su nombre lo dice, llevar la ruralidad a un formato urbano. Y crearon artificialmente, hicieron construcciones en zonas rurales donde pusieron calles pavimentadas con servicios, telefonía, tenían agua potable, tenían iglesias, tenían mercado, tenían todo como una ciudad artificial. Y solicitaban que las personas se movieran a esos sitios para evitar la dispersión y así concentrar los servicios. Evidentemente, como muchos de ustedes lo pensarán, no funcionó. Era un modelo descontextualizado, un modelo que pretendía imponer un modo de vida distinto al que las personas están y querían estar acostumbradas, entonces no funcionó, pero denota precisamente eso, que se pretende una urbanización. También hemos tratado, ciertamente lo debo precisar, la urbe como algo homogéneo. Tampoco es tan correcto decir no, porque en las ciudades también existe, en lo urbano también existen matices muy importantes, pero bueno, eso podríamos comentarlo en otra ocasión. Y bueno, sería mi comentario, profesor Matu. Al profesor Diego también, muy estimulante el proceso que se lleva a cabo en este conversatorio. Veo que todas las personas, todos los asistentes, todos y todas están muy activos. Creo que esto nos ha llevado a pensar y a repensarnos y a reflexionar desde cada uno de nuestros ámbitos, desde cada uno de nuestros contextos, con factores tanto geográficos como históricos, sociales y culturales, como lo denomina una de nuestras participantes, Lady Montero, de cómo nosotros como docentes estamos combinados a analizar cada uno de esos factores y a diagnosticar realmente lo que están pasando en nuestros países. Es importante seguir conectados, seguir juntos y juntas dentro de este proceso para poder construir humanidad, para poder construir sociedad y para comprender al otro y a la otra que está en estas condiciones, ¿sí?
cada uno desde nuestras latitudes, desde nuestras geografías, estamos intentando construir dentro de este proceso. Y como pues el tiempo desafortunadamente es corto y me gustaría darle fuerza a todos los comentarios de la profe Lady, Eus Martínez, Gaby Hernández, el profe Eduardo Plaza, Sandra Moreno, Raúl Vázquez, Jefferson de Colombia, México, Brasil, toda la gente que se conectó. Podemos seguir en contacto por nuestra página de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana para continuar compartiendo todos estos conocimientos y lo más importante, para poder seguir construyendo juntos y juntas, para seguir en este acto de lucha, de resistencia, de amor radical, que es a lo que estamos llamados hoy en día, y es lo que queremos también nosotros construir desde la licenciatura en Ciencias Sociales, desde el Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación, unas pedagogías solidarias, unas pedagogías desde la compasión. Y aprovecho también, antes de hacer el cierre, darle paso a los profesores para su despedida, invitarlos a nuestro próximo conversatorio que tendrá lugar el día 21 de mayo a las 16 horas, hora colombiana, 16 México, 18 Brasil y no sé Argentina, en Rosario, ¿en qué hora estamos? La conversación girará en torno a la geografía de los niños y niñas, justicia asistencial y amorosidad espacial, para darle continuidad a este proceso de territorios, de pedagogías y didácticas en época de pandemia, ¿no? En época de COVID-19, en época que Martín marcaba como en época de convivencia 19, ¿no? No sé, el profe Robin, el profe Diego, el profe Martín, si tienen alguna otra acotación al respecto. Bueno, yo nada más comentar que aquí estoy viendo las personas que están en el grupo, muchos de ellos son profesores, profesoras que están directamente implicados en procesos educativos rurales, ¿no? Entonces, pues les mando un abrazo a ellos. También hay otros que desde la academia también están interesados. Entonces, creo que es un tema, y esto me gusta el concepto de pedagogía solidaria en muchos sentidos, en construir conjuntamente formas de relación y de aprendizaje más comunitario, y a la vez también construir conjuntamente pues los escenarios para que esto se pueda concretar. Entonces, pues un abrazo para todos. También es un gusto escuchar a los profesores. Creo que como es la intención de esto, se generan más tópicos de reflexión y bueno, nos van a ayudar mucho. Entonces, encantado de estar aquí. Muchas gracias, profesor Martín. Este espacio sin duda seguirá abierto para otras intervenciones y esperamos continuar con estos intercambios en vivo o por internet, presenciales en un futuro, para seguir reflexionando sobre la educación rural, y los profesores y profesoras que están allí, como lo dice el profesor Eduardo Plaza, son profesores comprometidos con su contexto, con sus comunidades. Bueno, los efectos que provoca este tipo de manifestaciones de pedagogías solidarias. Le comparto un WhatsApp, las personas están conectadas hasta vía WhatsApp, porque hay unas personas que no han podido tener acceso directamente al live, pero nos están siguiendo por otros streaming, entonces están escribiendo porque no pueden participar en este momento directamente en el chat. Entonces, a todas esas personas que nos están escuchando, es un gusto, los abrazamos con todo el amor y toda la solidaridad porque estamos juntos y juntas. Dale, Diego. Bueno, un saludo atento, cordial, amable a nuestro compañero Martín, a Robin, a Matusalán, a todas las personas de diferentes puntos de nuestra geografía latinoamericana, hispanoamericana que nos acompañan.
muchísimos retos y pues esta es una gran oportunidad para discutir sobre el escenario de la educación rural, fundamentalmente pensando, digamos, en reducir de alguna manera el protagonismo que ha cobrado esa visión desde el centro hacia la periferia y fundamentalmente pensando cada vez empoderar más a las personas que habitan estos territorios, que acompañan los procesos en estos territorios, a los profesores, a los directivos, a los padres de familia, que nos pueden dar muchísimas más luces sobre cómo actuar, cómo pensarnos una transformación de la educación en la ruralidad. Y también un saludo combativo para todos los profes que están en todos los puntos geográficos del campo, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, pues seguir persistiendo. Los admiramos, los respetamos, queremos también visibilizar sus logros, visibilizar las tensiones que tienen que enfrentar, a ver si en un futuro, en el corto plazo, podemos intentar sumarnos a esas transformaciones que requiere el sector rural de nuestros países. Muchas gracias. Listo, entonces de esta manera agradecemos a todos y todas por su participación. El video va a estar en Facebook Live, disponible para las personas que quieran. Igual el video se puede descargar y se puede replicar por otras redes como WhatsApp, Instagram, diferentes redes sociales. Y quedamos conectados para la programación que tendremos para los próximos días. Dentro de eso, pues la conferencia el día jueves va a ser en portugués. Vamos a tener 2 traductores simultáneos, el profesor Robin, y voy a estar yo también ahí pendiente de la traducción simultánea. Todos conectados, saludo combativo y un abrazo con amor. Feliz tarde.